Bueno, pues hablemos de colecciones, ¿no? Voy a empezar hablando de los distintos métodos que tenemos a nuestra disposición en la API de colecciones. Y para ello lo que voy a enseñaros es cómo crear una colección simple, cómo podría ser un array mismamente, ¿vale? Tampoco me voy a ir muy lejos. El array es un tipo de estructura de tipo colección, pero es de tipo indexedSeg, es decir, yo con el array luego voy a poder obtener pues, un elemento a partir de una determinada posición. ¿Cómo creamos un array? Es muy sencillo, ¿vale? Y se parece bastante a lo que vimos con el main, porque en el main ya sabéis que como parámetro le pasamos un array. Yo creo por ejemplo, array con un val, ¿vale? Y luego simplemente aquí pongo array, entre paréntesis los distintos tipos que quiera incorporar a mi array, ¿vale? Los distintos elementos. Por ejemplo, un array de frutas, que ejemplo tan típico por otra parte, podría ser pera, manzana, naranja, albaricoque, ¿vale? Ahí tenemos nuestro array, en este caso es un array de string. Os fijáis que yo no he dicho en ningún momento ni siquiera que es un array, pero ya no el tipo. La inferencia que tiene Scala ha determinado que todos los elementos son un string, por lo tanto el array debe ser de tipo string, ¿vale? Como veis aquí tengo mis distintos elementos incorporados, ¿vale? Si yo ahora metiese, por ejemplo, un 5, pues al ya ser de distintos tipos me diría que es un any. Si yo incorporo, por ejemplo, un true y un 5, me diría que es un AnyBall, ¿vale? Recordad que el AnyBall era la clase padre tanto de boolean como de integer o int. Así que, como veis, la inferencia de tipo siempre determina el tipo más directo, es decir, no te pone un any si puede ponerte un AnyBall, ¿vale? Siempre busca lo que esté más abajo, pero que sea común dentro de la jerarquía de tipos, porque de alguna forma intenta pues evitar tener arrays ahí que estén muy mal puestos o que sean muy genéricos. Pero vaya, que no tenemos por qué decirle los tipos, a pesar de que si estuviésemos haciendo una función pública, creo que ya os he comentado alguna vez que yo lo recomendaría porque hay gente que trabaja con herramientas que no son IDEs y de alguna forma no tenemos por qué complicarnos la vida dejando que nuestro IDE nos lo averigüe todo por nosotros. Hay veces que igual es conveniente no dejar cosas a la imaginación y explicar de qué son las cosas. Pero bueno, dentro de un array tenemos distintos métodos, ¿vale? Que son accesibles con el punto, a pesar de que ya sabéis que muchos de ellos nos los podemos comer luego si no queremos poner los puntos para ciertas cosas, ¿vale? Cosas como por ejemplo el método apply, con el cual podemos obtener la posición dentro de un array de un elemento que se encuentre, por ejemplo, en la posición 0. Y nos va a decir que en este caso se trata de la pera. O la posición 1, y en este caso nos dice que se trata de la manzana. Os preguntaréis qué clase de monstruo le pondría a esta función el nombre apply. Después de todo, ¿no sería más lógico llamarlo, por ejemplo, pos o position o index o alguna cosa más sencilla? Bueno, tiene una explicación que esto nos sirve ya no solo para colecciones, sino prácticamente durante todo Scala, y es que en el caso de Scala, el método apply es un método especial porque el método apply se caracteriza porque luego podemos utilizarlo o podemos llamarlo sin tener que escribirlo. Me explico. Si yo ahora pongo frutas 1, va a devolverme de nuevo lo mismo, manzana. Eso es porque yo puedo en Scala pasarle los parámetros directamente a un objeto, y en ese caso lo que se va a hacer es automáticamente llamarse al método apply con esos mismos parámetros. Es decir, que al final yo no voy a escribir apply, sino que simplemente voy a escribir paréntesis 1, paréntesis 2, y Scala por dentro lo que va a hacer es decir, vale, evidentemente a una instancia, a una variable no le puedes pasar en este caso los parámetros, en este caso quiero decir, si fuese por ejemplo una función anónima, fuese una función de otro tipo, fuese un closure, sí que podríamos, pero en este caso no es, así que lo que va a hacer Scala es intercalar aquí un apply y ya está. Entonces, por eso se llama apply, porque al final nosotros no escribimos apply, simplemente que queremos la posición 0, pues frutas 0. ¿Que queremos la posición 3? Pues frutas 3. ¿Que queremos la posición 6? Pues hombre, ya un index out of bounds porque nos hemos pasado de listos. Pero vaya que esa es la explicación que hay detrás. Más métodos así interesantes que tenemos, por ejemplo el método length, que nos permite conocer el tamaño de nuestro array. Diréis, ¿cómo que método si te has olvidado los paréntesis? Como no tiene parámetros, Scala me permite en esta situación omitir el método length, ¿vale? Existen algunas reglas un poco imprecisas a la hora de cuándo puedo comerme los paréntesis y cuándo no. En el caso de length tenemos que tener en cuenta que hay que tener cuidado porque a veces si no
se va a llevar por delante lo que tenga en la siguiente línea y va a dar problemas, pero bueno, en este caso yo puedo escribir .length y me va a funcionar correctamente y me va a indicar que en este caso se trata de un array que tiene 4 elementos. ¿De acuerdo? Esos son principalmente el tipo de cosas que podemos hacer gracias al hecho de que esté indizado, ¿no? De que podemos obtener sus elementos, ¿vale? Otro método que seguramente le suena mucho es el isEmpty, que nos dice si está vacío o no nuestro array, nuestra colección. En este caso nos dice false porque no está vacío. Pero lo que no solemos tener en el caso de Java es el método nonEmpty, que nos dice justo lo contrario. Y bueno, es un método que está bien porque, bueno, dentro de lo que cabe, quiero decir, en el caso de Java diréis, joder, tanto costaba poner el complementario de isEmpty. Bueno, a ver, está bien el poner el complementario de isEmpty, ¿vale? Que también funciona, evidentemente, pero a veces es muy poco, o sea, a veces queda mejor esto para poder leer bien y decir, vale, aquí te estoy pidiendo exactamente que no esté vacío, más que estar pensando en lo contrario de estar vacío. Bueno, es un método que está ahí de apoyo, la verdad tampoco es que pase nada por tenerlo ahí, pero bueno, para el que lo quiera, pues ahí lo tiene. En el caso de los arrays y de las colecciones también tenemos métodos que nos permiten castear o convertir de alguna forma una colección a otra, como por ejemplo a un iterable, a un index-set de forma genérica, pero luego también, por ejemplo, a listas, a vectores, a sets, a mapas, a pesar de que en este caso le tendremos que pasar algún tipo de función para que nos haga la conversión correctamente. Incluso a streams, que son básicamente colecciones que se caracterizan por ser muy indefinidas, es decir, que pueden ser perfectamente infinitas si es posible. No obstante, quizás las operaciones más interesantes son aquellas que tienen que ver exactamente con los arrays, por ejemplo, indexOf, que nos acepta un objeto, como por ejemplo pera, en este caso, y nos dice básicamente cuál es su posición, en este caso la posición 0. Y además en este caso, al ser la típica función que no tiene más que un parámetro, podemos omitir los paréntesis y podemos omitir el punto y en este caso funciona correctamente. Y luego tenemos por otro lado otra función muy interesante en el caso de las colecciones frutas, que es la función map, ¿vale? Que esta es una función que nos permite convertir de una cosa de un tipo a otra cosa de otro tipo, ¿vale? Esta función creo que lo mejor que puedo hacer es explicarla en un vídeo independiente, no por otra cosa, sino porque así puedo hablar despacio, tengo 5 o 6 minutos para hablaros del map, porque es verdad que es una función que hay que a veces digerir correctamente por el tema sobre todo de que utiliza funciones lambda para funcionar por dentro, pero de alguna forma viene bien porque nos va a ser muy útil para cuando tenemos una colección de un elemento y queremos convertirlo a otro. Algunos dicen, bueno, pues siempre podemos usar un for each, que también lo tenemos por ahí. Bueno, a lo mejor en este caso no, ¿vale? O me está engañando. Vale, es que lo estoy escribiendo mal, for each. Pero en el caso de las colecciones los mapas nos vienen bastante bien, así que os voy a contar en el siguiente vídeo de qué forma podemos aprovecharnos de los mapas y qué posibilidades nos ofrecen.